Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Causa y Efecto. Hoy programa número 1093. Y en la primera parte del programa, en los primeros dos bloques del programa, vamos a charlar con el doctor Jorge Troncoso, que es presidente del Tribunal de Juicio. Bueno, muchos temas que tienen que ver con la presentación de un libro, el análisis que viene haciendo sobre el proceso penal acusatorio que se puso en práctica aquí en la provincia de Corrientes en el año 2020. Con él hablamos ya de ese tema previamente a lo que fue la puesta en marcha de todo esto y de cómo se iban a ir desarrollando las cosas, y obviamente también charlaremos un poco en la medida de lo que se pueda de todo lo que está sucediendo en materia judicial en la provincia de Corrientes, no solamente aquí en la ciudad de Mercedes con lo que ha pasado con el intendente, sino también con lo que está pasando con el caso Loan. Pero queremos darle la bienvenida al doctor, que siempre que lo hemos convocado siempre ha estado a disposición, así que le agradecemos. Doctor, ¿cómo va? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, Martín, ¿cómo estás? Muy bien. Es un gusto siempre estar acá contigo. Bueno, arrancamos un poquito con la presentación de lo que ha sido el segundo libro. Sigue haciendo un análisis a partir de ahora sí ya de lo que es el proceso puesto en marcha en el año 2020 sí, y toda la... Sí. En realidad la idea inicial, que es la que la voy como desandando, digamos, fue abordar el nuevo proceso de Corrientes en distintas obras. En la primera abordé la primera parte, que son las declaraciones y principios del sistema acusatorio, en confronte con todas las garantías convencionales y constitucionales y con la forma que se venía trabajando en Corrientes y cuáles son los cambios, digamos, que implica este nuevo paradigma de proceso penal. En el segundo libro, que es el que ahora lo están mostrando gentilmente en la pantalla, abordé ya las tres etapas del proceso ordinario, digamos. Es la etapa preliminar o la IPP, como se la conoce habitualmente, la etapa intermedia y la etapa del juicio oral. Voy desandando el código, como te dije, por etapa, y este segundo libro trata la parte neurálgica, digamos, desde la instrucción o la investigación penal preparatoria, mejor dicho, hasta el juicio oral y público. Doctor, ¿y con qué mirada, digamos? Porque una cosa es cuando uno toma algo que ya está escrito, digamos, y lo analiza y demás. Ahora a esto le incorpora un poco la parte pragmática, digamos, también, ¿no? Sí, por lo menos a la mirada y al análisis. Sí, tal cual es como lo decís. Uno toma naturalmente, estoy influenciado por diversos autores. Fíjate ahí en los libros que se están mostrando, en los dos libros, tuve el honor de haber sido prologado en el primero por el doctor Nelson Pessoa, que es una eminencia de la UNE, de la Universidad de Corrientes, pero a nivel mundial. Y en el segundo libro tuve el honor de haber sido prologado por el doctor Rubén Chaya, que es un jurista entrerriano que tiene múltiples obras escritas y de los cuales en ambos casos soy realmente admirador de ambos, sin perjuicio de que en ambos casos he tenido en algunas cuestiones puntuales alguna mirada discrepante, digamos, que es lo que enriquece al trabajo literario específico del derecho, en el sentido de que obviamente se trata de una ciencia que no es dura y por ende sobre cuestiones puntuales muchas veces tenemos miradas disímiles, pero lo importante son los fundamentos, digamos, no quedarse en la mirada distinta, digamos, sobre los institutos. Y básicamente ¿cuáles son esas miradas distintas que tiene de alguna manera sobre esto en este último libro que ha presentado? No, nada muy puntual, digamos, sino algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones de práctica forense, digamos. Cuestiones de práctica forense que
ya, como bien lo dijiste, nosotros llevamos trabajando 3 años y pico. Cuando salió el libro eran 3 años y unos meses. Y ese trabajo hace que uno lo ponga a la letra del código en un dinamismo, digamos. Ese dinamismo implica en muchísimas ocasiones cuestiones que hay que ir resolviendo sobre la marcha. ¿Por qué? Porque naturalmente nadie va a encontrar en un código procesal todas las respuestas a las cuestiones que se puedan plantear en una audiencia de juicio o en una audiencia de formalización de la imputación o de prueba o la que fuere. En esa cuestión es cuando uno va haciendo como un camino, digamos, y ese camino muchas veces compartido por muchos, muchas veces tomado de otros lados y muchas veces incluso es disidente con opiniones de otros órganos judiciales de la provincia. Pero eso es normal, no hay que asustarse por cuestiones como esa, porque nosotros estamos dentro de un sistema de control de constitucionalidad difuso y eso hace también que nosotros tengamos que hacer control de constitucionalidad a todas las normas. En ese punto, para poner un ejemplo, a nosotros nos tocó fallar en el caso de la Cruz Gil. Fue conocido como Cruz Gil, digamos, o Gauchito Gil, que el código era muy nuevo en ese momento y para nosotros hay un artículo, digo para nosotros porque los 3 jueces votamos en ese sentido, hay un artículo que es en un párrafo inconstitucional donde no permite una recalificación a manos del juez, una recalificación de la figura, digamos, penal, y nosotros declaramos la inconstitucionalidad. Luego la causa fue al Superior Tribunal por casación. El Superior Tribunal dijo por mayoría, no en el Pleno, dijo que no era inconstitucional el artículo, pero en definitiva terminó resolviendo de igual manera al confirmar el fallo. O sea, cuestiones técnicas que son menores, sin perjuicio de ello, y viene a cuento enganchar lo que estamos hablando con la última reunión que tuvimos de jueces penales. El Superior Tribunal organizó tres reuniones en este año de jueces penales de toda la provincia. La primera ya se llevó a cabo en Corrientes Capital, la segunda acá en Mercedes y la tercera va a ser en el Paso de los Libres, el 2 o 3 de agosto, no recuerdo bien, un viernes. En la segunda reunión, en realidad en la primera se abordó un poco y en la segunda también, con más énfasis, ya se planteó la necesidad de una reforma al código en distintos artículos, planteado a partir de todas las experiencias que se van volcando de los distintos jueces de la provincia, y el ministro del Superior Tribunal, que estaba presidiendo esa reunión, invitó, digamos, a los jueces a que presentemos cuáles creemos que tienen que ser los artículos sujetos a algún tipo de reforma a los fines de mejorar el funcionamiento del sistema. No cambiarlo, sino mejorarlo, porque convengamos que ni un sistema es perfecto y en la práctica uno va viendo. De hecho, yo siempre cuento Entre Ríos, que tiene un sistema idéntico al nuestro, con otro código, pero el sistema es acusatorio. Ellos lo implementaron hace más de 15 años ya el sistema y ya tiene más de 10 reformas el código. Pero son reformas quirúrgicas, digamos, reformas de cuestiones que obstaculizan el normal desenvolvimiento del proceso y que hay que acomodarlo, eliminarlo o modificarlo. ¿Para qué? Para que se pueda llevar adelante el proceso con más fluidez, digamos. ¿Y hay de alguna manera posibilidades concretas de que esto se pueda dar? Porque siempre también están aquellos que dicen no, lo que se hizo y lo que está bien y está perfecto. Desde luego, pero yo tengo, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, yo tengo una mirada muy crítica sobre la regulación que hizo nuestro código respecto de este código. Me voy un poquito para atrás, digamos, en una explicación. Este código, si bien implementa el sistema acusatorio adversarial, que en líneas generales podríamos resumirlo como que el juez queda corrido de la escena de la acusación, queda
efectivamente como un tercero imparcial y es el fiscal quien tiene claro, la carga de llevar adelante la acusación. Ahora, este sistema también introduce las denominadas salidas alternativas o soluciones al conflicto, porque he visto la cuestión penal como un conflicto, no como una cuestión represiva. Entonces, en esa lógica, digamos, hay institutos que no están bien normados en nuestro código. Yo desde el primer libro lo vengo diciendo, que hay institutos como la suspensión del juicio a prueba o la conciliación que están mal regulados. Están mal regulados, le da un poder absoluto a la fiscalía y la fiscalía no puede asumir ese rol porque la fiscalía es parte en el proceso. El tercero imparcial es el juez, no el fiscal. El fiscal es el acusador, el que tiene que llevar adelante la investigación. Entonces, esa cuestión, porque es un tema técnico, pero lo digo porque cuando el proyecto de código, el proyecto de código es casi idéntico al nacional, al federal, y fue encomendado durante la última gobernación del doctor Colombi quien era ministro de Justicia del presidente Macri en ese momento, que era el doctor Garabano. El doctor Garabano presentó un proyecto para Corrientes que es casi idéntico al federal que se había aprobado en el 2015. Sin embargo, cuando ingresó a tratamiento en el Poder Legislativo de Corrientes, hubieron modificaciones que para mí, en esos institutos que te referí, le cambian el sentido, digamos. Esos parches le cambiaron el sentido, dándole más poder al Ministerio Público. Para mí, lo dije en el libro, o sea que no tengo ningún empacho en decirlo ante los micrófonos, para mí es como que es como que se le da demasiado poder a la Fiscalía en cuestiones que la Fiscalía no tiene que tener ese poder, porque la magistratura queda corrida, digamos, ¿no? Y eso es lo que se quiere de alguna manera modificar ahora. Son algunas de las cuestiones que se quieren modificar, son muchas, si bien son quirúrgicas, pero son muchas, y yo creo que puede tener un final feliz si tenemos buenos interlocutores, digamos, ante los legisladores, que son los que tienen que modificar, pero no tiene ningún sentido que si yo quiero presentar una suspensión de juicio a prueba en una cuestión que puedo porque no tengo antecedente y porque, por ejemplo, una lesión leve o una lesión grave culposa en un accidente de tránsito, y yo no tengo que presentarla al fiscal. Hoy en día tengo que presentarla al fiscal, y el fiscal autoriza o no autoriza, y eso para mí no está bien, porque quien tiene la prerrogativa, la potestad para resolver una cuestión como esa es el juez, no el fiscal. El fiscal es parte, y no tenemos que olvidarnos de eso. Tiene muchísimas responsabilidades la Fiscalía. Quitémosle esta que no tiene nada que ver con su función. Pero son temas, si bien son técnicos, hacen a la cuestión del funcionamiento general, digamos, del código. Muchísimas responsabilidades que, por otra parte, por lo que uno escucha, hacen que también hagan falta más fiscales también, ¿no? Bueno, yo en los dos libros, en mis conclusiones finales, uno de los ítems a los que me refiero críticamente es a esa cuestión. En el primer libro, en las conclusiones, yo ponía el ejemplo de Curuzú Cuatiá, que tenía un solo fiscal, o una sola fiscal, era una doctora, la doctora Talamona, para todo el departamento de Curuzú, todo el departamento de Sauce, claro, y incluyendo Perurría, que no es un departamento, pero es una localidad con su conflictiva, digamos. Y es imposible, porque si nosotros queremos que los fiscales estén sean quienes den las directivas a los policías y que estén en el terreno, es imposible que un solo fiscal pueda tener semejante dimensión. Yo ahora no recuerdo, pero en el libro incluso pongo la cantidad de kilómetros cuadrados que tienen los dos departamentos para ilustrar de que era imposible materialmente. Y esa cuestión, en el caso de Curuzú Cuatiá, que yo lo puse como ejemplo en ese libro, después le costó una licencia de largo tratamiento a la doctora que se terminó jubilando, por suerte bien, sin ningún tipo de inconveniente, pero innecesariamente en una cuestión de salud afectada. Y lo vimos también acá en Mercedes, o sea,
no es algo que, lamentablemente, lo que habíamos visto y que yo lo escribí, en los hechos se está produciendo, y esas cuestiones hay que corregirle prontamente. Tengo que decir también que el año pasado se sancionó una ley a raíz de esto, que se designan 33 fiscales en toda la provincia, y va a haber un fiscal más para Curuzú, otro para Mercedes, otro para Sauce, lo cual es muy bueno. Ojalá que el mecanismo de designación se apure, digamos, en el sentido de que llegue a tiempo y no porque las cuestiones de salud de los fiscales son puntuales y son lamentables, pero también implica otra cuestión, que es que evidentemente esas personas se ven superadas por la cantidad de trabajo que tienen. Claro, exactamente. Doctor, ¿y en algún momento se podrá hacer juicios con jurado del público o no? Porque eso Sí. está establecido, Sí, sí. En algún momento lo hablamos también. Sí. Y bueno, se veía todo como muy lejano, pero digo, pasa el tiempo y supongo que... Yo lo veo bastante cercano. Hay un proyecto de ley, pero no sé en qué estado está en este momento. Lo que sí te puedo decir es que es un artículo que está en nuestro código, por supuesto, claro. Hay que reglamentarlo, hay que dictar una ley específica, pero yo siempre comparo con las provincias, no quiero comparar con provincias más económicamente poderosas, digamos, porque al final del día también la disponibilidad de recursos incide en todo esto, pero siempre comparo con la provincia que nos rodean, y hoy en día tanto Entre Ríos como Chaco tienen juicio por jurado, no para todas las causas, claro, sino para algunas causas que son las de mayor entidad, digamos, entidad desde el punto de vista punitivo de las penas. Y la verdad que está funcionando muy bien la experiencia que están llevando a cabo tanto en Entre Ríos como en Chaco, como en otras provincias que la tienen desde hace más tiempo, como provincia de Buenos Aires o Córdoba, por ejemplo. El resultado es muy bueno. Y paradójicamente el porcentaje es muy similar al de los jueces técnicos. Es muy similar en el porcentaje de condenas y absoluciones. Es más o menos un 70-30, digamos, en todos los lugares. Yo estoy absolutamente a favor del jurado popular, del juicio por jurado, pero no tanto por el resultado, que al final del día es casi el mismo en porcentaje, sino por esa legitimación de la justicia y ese acercamiento de la justicia a la sociedad. Porque en esos casos es la sociedad la que está juzgando a las personas. Y me parece que eso es absolutamente necesario en un país tan dividido y sospechado como el nuestro, en que todas las instituciones están siempre puestas en tela de juicio. Creo que sería un gran paso que Corrientes avance prontamente hacia el juicio por jurado. Y en un caso, y acá lo llevo un poco a lo que ha pasado hace un tiempo aquí con el juicio al intendente municipal, en un caso, al intendente y a funcionarios municipales, en un caso como ese, ¿se puede utilizar o es más complicado? Digo, sobre todo en ciudades chicas como esta, donde hay cierto grado de relación. Sí, primero en la reglamentación legal, o sea, en la ley, tiene que siempre estipularse qué tipo de juicios van a quedar sujetos a la posibilidad de un juicio por jurado. Es decir, de qué monto punitivo para arriba, digamos. Eso es lo primero. Eso yo en abstracto no puedo contestar porque no sé qué regulación harán los legisladores correntinos. Muchas veces se toman delitos que tienen de 15 años para arriba como pena. Pero en definitiva es una cuestión de política criminal designada por el Poder Legislativo, es algo discrecional del Poder Legislativo. Ellos son los que tienen que decidir, porque también es cierto que eso implica más dinero, digamos, porque vos tenés un juez que es el que dirige el juicio, no un juez que es el juez profesional, pero que es el que dirige, y que después va a ser quien termine imponiendo la pena. Pero
la responsabilidad penal la declaran los jurados, el jurado popular, las 12 personas, generalmente son 12, las 12 personas convocadas. Y esas 12 personas, por supuesto que por el tiempo que dure el juicio, tienen que ser remuneradas. Ah, claro. Porque en la mayoría de las provincias que obtienen, si tienen trabajo, una licencia que no pierden ni un beneficio en su trabajo, sea público o privado, pero además un emolumento, Recibe, claro, por el tiempo que le tienen que le dispensan al Estado para colaborar con la justicia. Ese es un punto que, por supuesto, tiene que abordarse también. Y respondiendo puntualmente a tu pregunta, te respondo con un ejemplo. En el Código Entre Ríos tiene, a título de ejemplo, que cuando se dan situaciones como esta, en la que la localidad o las personas de la localidad pudieran estar involucradas de uno, exactamente, la buscan de otra localidad cercana, próxima. No sé si es la mejor solución, habrá que verlo, sí en la cuestión de que son personas que ante una cuestión puntual como esta que me dijiste, de juzgar a una persona que fue elegida por el pueblo, sí sería sano que no sean las personas del pueblo, que pueden tener por una cosa, por un lado o por el otro, algún tipo de interés, digamos. Este nuevo código, bueno, lo llevó en el juicio al intendente y a los funcionarios a tener que dar una explicación acabada de las decisiones que se habían tomado. Por ahí en algún momento se malinterpretó, pero es lo que determina el nuevo código, ¿no? Sí, nosotros, vale una aclaración, el juicio en que se juzgó al ex intendente y a los funcionarios públicos municipales fue un juicio de los que están denominados conclusivos o residuales. Sin embargo, nuestro tribunal, desde el año que se sancionó y se implementó el código, desde el 2020, viene haciendo una aclaración inicial en todos los juicios, que las reglas de litigación que se utilizan durante el juicio oral son las reglas del nuevo código. ¿Por qué? Porque el código nuevo es más beneficioso para las personas que son juzgadas en el trámite de la causa. Te pongo un ejemplo muy chiquitito y cortito. Si nosotros lo hubiéramos juzgado bajo el código anterior, por ejemplo, los jueces podríamos hacer preguntas. Los jueces podríamos ordenar medida de prueba. En el código nuevo no. Los jueces, ustedes habrán visto lo que fueron al juicio o que vieron el juicio, que los jueces jamás hicimos una pregunta, ninguno de los tres. Ahí se da un poco lo que veníamos hablando anteriormente, digamos, de la imposibilidad. Claro, entonces, al ser más beneficioso para la persona juzgada, el mismo código permite que sea aplicado retroactivamente, porque es más beneficioso. Y eso es lo que nosotros hacemos. En ese contexto, al final del juicio está prevista la explicación, que es una de las mejores herramientas que nos brinda el código a los jueces, porque es una explicación lisa y llana, destinada a el imputado, a la víctima y a la población en general. Entonces, tenemos que estar desprejuiciados, desprovistos de tecnicismo. Tenemos que explicar la motivación del fallo, pero en un lenguaje que se entienda, en un lenguaje que cualquier persona de una instrucción media pueda entenderlo. Y eso es lo que hacemos, lo hice, me tocó hacerlo a mí en este caso, pero lo hacemos en todas las causas, y muchas veces es dirigida directamente la aplicación al imputado e incluso a la víctima, cuando está la víctima, porque también nos ha pasado de causas que, lamentablemente nos ha pasado, podría agregar ese adjetivo, que en causas, por ejemplo, por abuso sexual, por una mala investigación de la fiscalía o por una mala acusación, terminamos absolviendo por insuficiencia probatoria, pero no por inocencia, por haber hecho mal el trabajo del acusador. Entonces, ¿a quién le tengo que explicar yo eso? A la víctima. A la víctima le tengo que explicar en la cara: mire señora, mire señor, nosotros arribamos a esta conclusión, a esta decisión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el fiscal confundió la fecha lamentablemente pasa. Totalmente.
Pasa, lamentablemente pasa, y lo vinculo con lo que hablábamos antes, con que los fiscales están superados, son muy pocos y están superados. A mí me gustan mucho las estadísticas, pero no las estadísticas porque sí, por el cuadrito, sino para sacar alguna explicación de algunas cosas. Nosotros, con el sistema viejo, el juzgado de instrucción, tanto de Mercedes como el de Curzú, que son muy parecidos, recibían 600 denuncias por año. De esas 600 denuncias por año, quedaban entre las que eran descartadas porque hay muchas denuncias que no tienen ningún tipo de asidero, quedaban más o menos 400 por año. De esas 400, habían más o menos 200 y pico que tenían salidas alternativas en el juzgado de instrucción. Llámese suspensión de juicio, prueba, conciliación. Y habían 80, 100, 120 que llegaban a juicio. Bueno, hoy en día ese número se ha reducido notablemente. Ahora, yo me tengo que preguntar, ¿qué pasó? ¿Se redujo el delito en Mercedes y en Curzú? No se redujo el delito. Las 600 denuncias le siguen entrando a la Fiscalía. Ahora, ¿cómo están procesando esas 600 denuncias? Es la pregunta. Porque a nosotros nos llegaron, en 3 años hicimos 130 juicios, creo, en 3 años. A su vez yo tengo en cuenta los juicios abreviados y salida alternativa y nos llegamos a 400. Entonces, evidentemente la Fiscalía está desbordada en este momento. Hay un cuello de botella, digamos. Hay un cuello de botella, pero por una cuestión de recursos humanos. Yo cuando la otra vez me preguntaban, decía, no es cuestión de llenar la Fiscalía de empleados. No, tenemos que tener más fiscales, porque son los que toman la decisión y son los que deciden. Hoy en día tenemos un fiscal en cada circunscripción que es el que recibe la denuncia y dice, mira la denuncia y dice, esta causa se desestima, esta va a archivo, esta va a una salida alternativa, esta va a una investigación para un juicio oral. O sea, es muchísima la responsabilidad que tiene el fiscal hoy en día, pero para eso tiene que tener recursos humanos y capacitación. Claro. Y son dos cuestiones que no son menores cuando uno ve los resultados después. Vamos a hacer una pausa y le pregunto, en función de lo que sucedió hace pocos días con el ahora ex intendente, ¿va a permanecer detenido hasta que resuelva casación, resuelva el Superior Tribunal de Justicia, en función de la decisión que tomaron ustedes como tribunal de juicio? Me contesta después de la pausa. Bueno. Y después hablamos un poquito del caso Loan también, que por ahí tiene un poco que ver con lo que mencionaba recién, del tema de la falta de por ahí de cuestiones que hablan para los fiscales y demás, ¿no? ¿Me parece? Ni un problema. Pausa y ya volvemos.